Radio Adventista La Voz de la Esperanza presenta su programa La historia de la Iglesia de Dios y su misión en tiempos de crisis, con el pastor Noel Bermúdez. Bienvenidos. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños. Buenas tardes, apreciados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Les saluda el pastor Noel Bermúdez. Por supuesto, en este momento quisiéramos darle una bienvenida a este programa, iniciando por supuesto en la tarde de hoy, día miércoles de culto, día para adorar a nuestro Dios. Quizás estoy hablando para aquellos hermanos que estamos reunidos a través de nuestras casas, allí de manera familiar, estamos reunidos compartiendo la palabra de Dios en familia. Esta semana es una semana muy especial para mucha gente, por supuesto creyente, mucha gente cristiana, ya sea de cualquier índole cristiano, por supuesto, de cualquier índole religioso. Esta semana mucha gente considera, por supuesto, que es la semana más importante de sus vidas, más importante del año. Y quisiera, por supuesto, hablarles a través de la palabra de Dios, por supuesto, del autor principal de lo que consideramos como la Semana Santa, o lo que ocurrió en los últimos 6 días de la vida de Jesús en el ministerio que desempeñó, por supuesto, en el año 27. Allí esos últimos días de vida con los seres humanos, la historia bíblica, por supuesto, presenta fascinantemente cómo Jesucristo interactuó con algunos personajes y de manera histórica, por supuesto, que hoy en día podemos conocer algunas hazañas, algunas historias increíbles, por supuesto, de la vida y el ministerio de Jesucristo. En esta tarde quisiéramos invitarlos para que de una manera especial podamos encomendarnos a nuestro Dios. Allí donde estamos, vamos a invitarles para que podamos orar antes de iniciar con el tema de esta tarde. Por supuesto, vamos a orar de una manera muy especial. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Permítenos que en esta tarde podamos conocerte más, podamos conocerte a través de la historia de tu palabra, podamos conocerte, Señor, a través de la Santa Biblia, podamos conocerte, Señor, de cómo has transitado por medio de la historia y a través de una manera increíble, Señor, has bendecido a tu iglesia, has libertado a tu pueblo y has hecho, por supuesto, de tu pueblo un pueblo de victoria. Gracias, Señor, por escucharnos en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, un tema más en esta tarde de nuestra serie titulada La historia de la Iglesia de Dios y su misión en tiempos de crisis. Por supuesto, la iglesia que tiene un creador, la iglesia que por supuesto inicia con Jesucristo, la iglesia que inicia por supuesto y su fundador es Jesucristo, tiene historias fascinantes en un pasado. Debemos considerar la historia pasada para tenerla como evidencia de las victorias que en un futuro Jesucristo nos va a dar. Por supuesto, nos ha asegurado a través de su muerte en la cruz. Y yo quisiera en este momento hablarle a aquella persona que me escucha a través de la radio, que me escucha a través de las redes sociales, que me escucha, por supuesto, desde su casa, a través de su computadora, a través de su teléfono, y en este momento está escuchando la historia que estamos relatando en esta tarde. Y yo quiero relatar una historia increíble. Vamos a relatar una historia fascinante. Vamos a relatar en este momento una historia que tiene que ver con la relación que tenemos con nuestro Dios. Y yo quisiera en este momento titular el tema de hoy: ¿conoces verdaderamente quién es Jesucristo? Y es una pregunta que quiero hacerte de una manera introductoria en medio de este tema. ¿Conoces verdaderamente quién es Jesucristo? Cuando nosotros hablamos de conocer, por supuesto, hablamos de tener una relación íntima con una persona. Vamos a decirlo así, que somos amigos de alguien.
Cuando nosotros decimos, fulano de tal es mi amigo, es porque lo conocemos. Nadie entabla una conversación, vamos a decirlo así, de confianza con un desconocido. Cuando nosotros entablamos conversaciones, vamos a decirlo así, de confianza, la entablamos con personas que conocemos y, por supuesto, con personas a quien le tenemos confianza. Y en este momento vamos a hablar de una entrevista que tuvo Jesucristo con algunos hombres, por supuesto, considerados como apóstoles y discípulos. Jesús tiene una entrevista especial con estos hombres y en medio de la historia podemos considerar cómo Jesús de una manera increíble comienza a hablar cosas relacionadas o palabras relacionadas con su muerte en la cruz, con el sacrificio de él en la cruz. Y quiero hablarles de la historia que podemos encontrar en el libro de San Mateo, capítulo 16, del verso 13 en adelante. Allí vamos a encontrar la historia que vamos a estudiar en esta tarde. Libro de San Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. Leo palabra de Dios. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres Jeremías o algunos de los profetas. Y cuando vemos la entrevista o comenzamos a analizar las primeras palabras del inicio de esta entrevista, miramos a Jesús iniciando la conversación. Jesús inicia una entrevista, vamos a decirlo así, de tú a tú con sus discípulos. Pero cuando Jesús pregunta, dice la historia bíblica que nadie quería responder. Es increíble. Nadie quería decir nada. Nadie quería decir. Pero, por supuesto, dice la historia bíblica que entonces uno empezó a decir, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Algunos dicen que tú eres Jeremías. Algunos dicen que tú eres de los profetas del Antiguo Testamento. Algunos de esos profetas que has reencarnado en medio de la historia de nuestra vida y vienes hoy a hablar al pueblo. Y es increíble notar cómo, número uno, los hombres a quien Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? A los discípulos que Jesús le está haciendo esta pregunta, tienen un conocimiento errado de quién es Jesucristo. Porque ellos creen simplemente lo que han escuchado de otros. Y yo no sé si usted ha escuchado alguna vez con respecto a lo que dice la gente. La gente dice que los rumores no son verdaderos. Es decir, se dice que pasó, pero no se sabe a cierto sentido si ha ocurrido. Y yo quisiera en este momento decirte lo siguiente. La historia, el concepto de historia, por supuesto, se resume en una realidad ocurrida. Es decir, que para hacer historia debe ser verdad, debió ocurrir. Si no ocurrió, entonces pudiéramos considerar que es fauna, que es cuentos de caminos, que algunos consideran como irreal o por supuesto que no ha ocurrido o no ha sido comprobado. Pero estamos hablando de una pregunta interesante que Jesús le hace a sus discípulos. Y yo quisiera resaltar tres características de esta pregunta. De la pregunta que Jesús hoy nos hace. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen las iglesias acerca de Jesús? ¿Qué dicen las creencias religiosas o filosóficas de quién es Jesús? ¿Qué dicen los documentales que hoy podemos observar por las redes sociales acerca de quién es Jesús? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la mayoría de la gente de quién es Jesucristo? ¿Qué dice la gente? Y yo quisiera resaltar tres características muy importantes en esta pregunta. Característica número uno. La característica número uno en esta pregunta es la siguiente. No nos dejemos guiar por lo que dice la gente. Escuche bien. No se deje guiar por lo que dicen los hombres. Pues maldito el hombre que confíe en otro hombre.
Si usted confía en su mamá, si usted confía en su papá, si usted confía en su esposo, si usted confía en sus hijos, más que Dios, entonces debes de manera, por supuesto, especial, retroceder y poner tu confianza totalmente en Jesucristo y su palabra. Por esta razón, mucha gente ha sido engañada. Por esta razón, mucha gente ha sido desviada. Y usted busca en la historia y se va a encontrar que de manera religiosa, por supuesto, hablando de manera religiosa, vamos a encontrar a gentes que se separan o grupos de personas que se separan para seguir a alguna persona o algún líder. Y me llama la atención que muchas veces no mencionamos al autor de la Biblia, sino al reformador, mencionamos al fundador de la iglesia, mencionamos al pastor de la iglesia, mencionamos al líder religioso de la iglesia, pero muchas veces no conocemos quién es el fundador y por supuesto el creador de la iglesia, que es Jesucristo, por supuesto. Por esto Jesús hace esta pregunta principalmente: ¿quién dicen los hombres? Es decir, ¿qué piensan los hombres acerca de quién soy yo? Y miren que me llama la atención en la característica número 2 acerca de esta pregunta. Es que muchas veces, característica número 2, muchas veces nos dejamos guiar por lo que nuestros líderes religiosos, nuestros líderes políticos, nuestros líderes, por supuesto, en el hogar, dicen acerca de Jesucristo. Y como dije al principio o a la introducción de este tema, dije lo siguiente: en esta semana mucha gente religiosa, de manera increíble, todos los años lo hacen, de manera increíble, en esta semana se consagran mucho a Dios. Son muy religiosos. Incluso hay personas que, aparte del coronavirus, por supuesto, antes de que ocurriera el coronavirus, gente que anualmente o todos los años acostumbra apartar justamente esta semana de cualquier acción, por supuesto, de trabajo, para dedicarse a la palabra y, por supuesto, a buscar a Jesucristo. Y muchas personas quizás quieren relacionarse de una manera extrema con Dios, incluso se colocan metas en sus vidas para en esta semana, por supuesto, cumplirlas. Hay promesas que se le hacen a Dios en estas semanas o en esta Semana Santa. Incluso hay un número de personas muy especial que, por supuesto, tienen una relación especial y única con Dios a comparación del resto del año. Y yo quisiera en este momento animarte, querido amigo, no acostumbres a buscar a Dios nada más en una semana o en un día. Acostumbra a buscar a Dios todos los días y a través de su palabra entrégate totalmente a Jesucristo, por supuesto, todos los días. Cree en la palabra de Dios todos los días. Respeta la palabra de Dios y acéptala en tu corazón todos los días. Y de esta manera Jesucristo será una realidad en tu vida para salvación. Y número 3, lo que quiero hoy resaltar también como número 3 en esta pregunta es el que está haciendo la pregunta. La persona que hace la pregunta. ¿Quién hace la pregunta? La pregunta quien la hace es el mismo Jesucristo. Oiga esto. Y yo quisiera en este momento preguntarte a ti, ¿qué piensas tú de quién es Jesucristo? ¿Qué te han dicho de quién es Jesucristo? ¿Qué te dijeron tus padres de quién es Jesucristo? ¿Qué te dijo la iglesia de quién es Jesucristo? ¿Qué te dijo, por supuesto, el vecino que te ha ido a predicar el evangelio? ¿Qué te ha dicho la gente religiosa con la que tú te has relacionado de quién es Jesucristo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la sociedad de quién es Jesucristo? Y usted pudiera incluso meterse por las redes sociales, usted puede ir a YouTube y buscar algunos documentales, algunos videos que hablan acerca de quién es Jesucristo. Muchos dicen que no era solo simplemente un hombre, muchos dicen que era Dios, muchos dicen que era el elegido, muchos dicen que era el libertador. Muchos hablan acerca de este personaje que ha marcado la historia
antes y después de Cristo. Y por decirlo así, es un personaje muy importante. Y es incluso el Dios de la salvación, y es incluso para muchos, y como lo dice la palabra de Dios, el Dios de la vida, el que restaura al ser humano y el que le da, por supuesto, esperanza de vida eterna a todo aquel que cree en él, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, específicamente el versículo 16. Entonces, Jesús le hace esta pregunta interesante a los discípulos. Comienzan a responder. Y yo me imagino en ese momento que ellos se encontraron como que fuera de orden en medio de esta pregunta, porque pudiéramos decirlo así, que ellos esperaban ver a un Jesucristo que venía a libertar a un pueblo del poder romano, como lo dijimos en esta semana. A un Jesucristo que venía, por supuesto, a ser el rey del pueblo de Israel y, por supuesto, a destruir a un poder romano. Y yo quisiera en este momento decirte lo siguiente, y quisiera, por supuesto, tomar estas palabras para mí en primer lugar. Cuando tú creas en Jesucristo a través de su palabra, cuando tú conozcas a Jesucristo, cuando yo conozca a Jesucristo a través de su palabra, cuando nosotros nos dediquemos, por supuesto, a conocer más a Jesucristo a través de su palabra, entonces podemos decir o podremos decir con nuestros testimonios, dar la evidencia con nuestros testimonios y nuestras palabras de quién es Jesucristo verdaderamente. Sin antes poder decir, por supuesto, que debiéramos abandonar nuestros conceptos errados, filosóficos, extraños y ajenos, contradictorios a la palabra de Dios. Y sigue la entrevista, versículo, por supuesto, el versículo 15, y entonces él les preguntó, y aquí vamos a hablar de una pregunta más íntima. Jesús hace una pregunta a todos los discípulos que estaban allí, le dice, ¿quién dicen los hombres o qué han escuchado ustedes decir a los hombres de este tiempo de quién soy yo? Pero ahora Jesús acerca la pregunta más, y yo quiero también acercar la pregunta un poquito más. Y de una manera bíblica, por supuesto, de manera histórica, decir lo siguiente. En medio de la entrevista, por supuesto, ellos responden a Jesús lo que ya hemos leído en el versículo 14. Y Jesús, por supuesto, ahora se queda, porque Jesús debiéramos considerar, hermanos, y debiéramos recordar que Jesús es un maestro, un experto maestro. Jesús enseña al hombre de una manera increíble. Sus palabras, sus enseñanzas penetraban en ese momento hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Incluso a través de una mirada de Jesús, nada más una mirada bastaba para sanar a una persona, para restaurar la vida de una persona. Y yo en este momento quiero hablar de lo que Jesús le dice a sus discípulos de manera íntima. Ahora Jesús hace la pregunta o acerca la pregunta a un vínculo más cercano a él. Es decir, los 12 hombres que se relacionan con él, las 12 personas que él considera como la iglesia que por supuesto dirige, esas 12 personas que él considera como la iglesia de Dios para ese tiempo. Históricamente, por supuesto, comprobado por la misma Biblia que Jesucristo hace esta pregunta antes o cerca de la muerte de él mismo. La muerte de Jesús ya se acercaba. Según la Biblia, la historia de la Biblia, ya Jesús estaba, por supuesto, dándole las últimas enseñanzas a sus discípulos para poder cumplir con la misión que se le había encomendado, morir en la cruz y, por supuesto, salvar a la raza humana de la maldición del pecado. Y la pregunta se acerca, versículo 15. Y Jesús entonces le preguntó, ¿y vosotros quién dice que soy, o quién decís, perdón, que soy yo? Y algo yo quisiera en este momento decir lo siguiente. ¿Por qué será que nosotros muchas veces, cuando nos sentimos comprometidos, huimos del compromiso que proviene de Dios? Y quizás estoy hablando para aquella persona que en la iglesia no quiere estar comprometido con Dios. Quizás estoy hablando para aquella persona que dentro del hogar, por supuesto, no quiere ningún compromiso con Dios. Quizás estoy hablando para aquella persona que
nada más se compromete con Dios en una semana o en la Semana Santa. Quizás estoy hablando para aquella persona que me escucha a través de las redes sociales, para una persona que nada más se compromete con Dios un día, específicamente quizás el sábado. Quizás estoy hablando para aquella familia que no sabe muy bien quién es Jesucristo, pero yo adoro a Jesucristo nada más, o creo en Jesucristo porque así me lo dijo el pastor, porque así me lo dijo el hermano de la iglesia, porque así me lo dijo el líder religioso de mi pueblo. Y yo quisiera en este momento decirte lo siguiente: vale la pena sentarse por lo menos una hora diaria, un minuto o quizás una milésima de un segundo de tu vida, sentarse a estudiar la palabra de Dios para conocer quién es Jesucristo verdaderamente en nuestra vida. Ahora la pregunta se acerca: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para tu familia? ¿Quién es Jesús para, por supuesto, aquella persona que me está escuchando a través de las redes sociales? Y Jesús acerca la pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes qué piensan de quién soy yo? La Biblia dice que nadie hablaba, porque aquí lo dice, aquí dice la historia bíblica que solo uno de todos los que estaban respondió. Nadie quería hablar, nadie quería decir quién era Jesucristo. Y esto sucede quizás, yo no sé si a usted le ha sucedido lo que yo le voy a contar. A veces nosotros sabemos la respuesta, pero no queremos darla por temor. No sé si a usted le sucedió lo que en algún momento a mí me sucedía en las clases. Cuando yo estudiaba, estaba en la escuela, era un joven, un niño, aproximadamente de unos 11 años por allí, estaba en secundaria. El maestro siempre hacía preguntas. Y por lo general uno siempre se sabe la respuesta, pero le da temor a equivocarse. A uno le da temor a equivocarse y no quiere levantar la mano para dar la respuesta. Pero usted habla, por decirlo así, calladamente por allí, dice, es tal cosa. Y siempre había un compañerito que escuchaba la respuesta suya y la daba al profesor, y por supuesto él era el que ganaba todo el crédito. Y quizás estoy hablando para aquella persona que, como lo dice el apóstol Pablo, siendo heraldo del evangelio para otros, al final sea descalificado o eliminado de la carrera de la vida. Y parece increíble, pero cierto. Poder mirar en el cielo, cuando estemos en el cielo, la Biblia dice que habrá sorpresas en el cielo. Mirar en el cielo cómo aquel pastor ganador de almas se perdió. Cómo aquel anciano de la iglesia que era, por supuesto, líder en la iglesia, ese que por supuesto estaba allí adelante en todas las programaciones de la iglesia, en los eventos de la iglesia, allí estaba ese hermano de la iglesia, y que lamentablemente cuando nosotros vayamos al cielo no lo veamos en el cielo. Y por esto vamos a llenarnos de incógnitas, de preguntas, y vamos a preguntar del por qué. Pero pudiéramos dar la respuesta en este momento. Y la respuesta es porque esas personas, lamentablemente, muchos de nosotros no nos hemos dedicado a conocer a profundidad, por medio de la palabra de Dios, quién es Jesucristo y qué significa en nuestra vida el poder de sus palabras. ¿Quién es Jesucristo en nuestra vida? Hermanos, ha llegado el momento de quitar la confianza en ese líder religioso. Ha llegado el momento de quitar tu confianza, por supuesto, en ese hermano, en esa esposa, en ese esposo, en ese hijo que tienes. Pon tu confianza religiosa, pon tu confianza espiritual, pon tu confianza cristiana en Jesucristo y su palabra. Porque de esta manera te salvarás. Y es lamentable muchas veces mirar a muchos hermanos de la iglesia que hoy en día están fuera de la iglesia. Se fueron de la iglesia porque el pastor en el cual creían se debilitó y fracasó. Se fueron de la iglesia porque el anciano en el cual tenían la mirada puesta fue infiel a Dios y su fe se disolvió. Se fueron de la iglesia porque fueron defraudados por el hombre sin mirar el sacrificio
que nunca va a defraudar al hombre, que es el sacrificio de Cristo. Si nosotros apuntáramos nuestras miradas hacia Jesús, si nosotros cada día lo que hagamos, en este caso, predicar el Evangelio, dar un estudio bíblico, dar un artículo, por supuesto, de alimento para otras personas, por supuesto, ayudar a otros en alguna necesidad espiritual, ya sea física, social, mental. Si nosotros, por supuesto, miráramos a Jesucristo para honrarlo, entonces Jesucristo nos utilizaría aún con más poder. Y quizás estoy hablando para aquella persona que escucha desde su casa y podrá preguntarse, ¿quién es Jesús para mí en tantos años? Y a veces miramos o escuchamos historias que han acontecido en iglesias, ya sea por supuesto a cualquier nombre o cualquier índole cristiano. Y hemos escuchado que la iglesia tal hizo tal cosa. Y hemos escuchado que la iglesia tal defraudó a fulano de tal. Que la iglesia tal robó a fulano de tal. Que la iglesia tal defraudó a fulano de tal. Y muchas veces creemos que es la iglesia. Y muchas veces creemos que es, por supuesto, el hombre quien ha, por supuesto, buscado las maneras de destruir nuestra vida. Nosotros debiéramos considerar, por supuesto, que tenemos un enemigo con el cual luchamos todos los días. Y como lo dice la Biblia, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra las potestades de las tinieblas. Y yo quiero hablar de lo que responde Pedro, ya finalizando esta historia de hoy, de esta tarde. Yo quiero finalizar con las palabras de Pedro, con la declaración de Pedro, el discípulo que responde a la pregunta que hace Jesús de una manera muy cercana. ¿Quién dice ustedes o qué dicen ustedes acerca de quién soy yo? Y entonces, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Pedro responde, yo me imagino a Pedro en ese momento emocionado. Yo me imagino en ese momento, por supuesto, a Pedro tomado por el Espíritu de Dios. Yo me imagino a Pedro en ese momento cuando responde, guiado por el poder de la palabra de Dios. Y este hombre da una declaración increíble que Jesús elogia. Jesús termina elogiando a Pedro diciéndole, versículo 17, entonces respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y miren esto, miren estas declaraciones de Jesús, hermanos. Y yo quisiera en este momento decirte lo siguiente. Y de una manera emocionante, yo me emociono cuando leo palabras como estas, poderosas, en el nombre de Jesucristo. Cuando Jesús en medio de la entrevista le dice a Pedro, mira Pedro, tú eres el indicado para asumir esta responsabilidad. Tú eres al que yo he llamado para que tome el liderazgo de la iglesia. Tú eres Pedro al que yo he llamado para que lidere su familia. Tú eres Pedro al que yo he llamado para que lleve el mensaje de esperanza a los pueblos y a tu familia en este momento de crisis. Y miren que a veces nosotros como humanos, a nosotros nos gusta que nos elogien. Y muchas veces por medio de elogios, nosotros perdemos la mirada o perdemos, por supuesto, la misión, perdemos, por supuesto, la dirección que debiéramos tener hacia Jesucristo y su palabra. Y Pedro comenzó como a sentir que él era más importante que los otros, que sus palabras eran más grandes y llenas del Espíritu de Dios que los otros. Quizás Pedro comenzó a pensar en este momento, miren ustedes, hermanos, cómo el Señor me usa. Mire cómo el Señor me utiliza para que hable a otros. Y empezó Pedro quizás a llevarse el crédito que solo le debía ser colocado a Jesucristo. Saber quién es Jesús es importante. Pero lo más importante, como decíamos en esta semana pasada, es mantenerse hasta el final sabiendo quién es Jesús en nuestra vida. Es importante saber.
La insistencia de Dios diaria para los seres humanos es que nosotros pudiéramos finalmente salvarnos. La salvación del hombre es la que a cada momento pelea el Espíritu Santo. Y yo quisiera en este momento finalizar diciendo lo siguiente. Muchas veces nosotros consideramos que debiéramos ser mencionados, que la gente sepa quiénes somos, que la gente me conozca por las redes sociales quién soy, que la gente vea por medio de las redes sociales o escuche a través de la radio cómo Dios me utiliza con poder. Y muchas veces se nos olvida que solo somos unos instrumentos escogidos para la buena obra de Dios. Y Pedro comenzó a olvidar quién era Jesús y a qué había venido Jesús a la tierra. Y quiero parafrasear finalmente esta historia diciendo lo siguiente. Entonces Jesús, usted puede seguir leyendo la historia, dice que Jesús comienza, después de estas palabras de Pedro, a decir que él iba a padecer, que iba a morir en la cruz, porque a eso había venido. Y Pedro, oiga bien, que había 5 versículos antes había sido utilizado por el Espíritu de Dios para decir estas palabras tan grandes y poderosas acerca del Hijo de Dios, dice entonces al Señor, Señor, ven acá. Tú no puedes morir de esa manera. Tú no puedes hacer lo que estás diciendo. ¿O qué estás diciendo tú, Señor? La gente lo que quiere escuchar es de cómo tú vas a vencer en ellos. La gente lo que quiere es comida en este momento de crisis. La gente lo que quiere escuchar es cómo lo vas a sanar del coronavirus. Pero no le diga a la gente que muchos van a ir al descanso para salvación. No le diga eso, porque la gente no va a creer en ti. Y muchas veces no queremos aceptar la voluntad de Dios en tiempos de crisis. Y yo, hermanos, quisiera en este momento decirte lo siguiente. En este momento quiero finalizar diciendo lo siguiente. Cuando Jesucristo llega a nuestra vida, Él llega para salvarnos. Sea la situación en la cual tú estés, sea el tiempo de crisis en el cual estés, nunca olvides que la misión de Jesucristo fue salvarte. Ya estamos salvos por medio de su muerte en la cruz y la resurrección al tercer día. Nosotros lo único que debemos hacer es seguir creyendo hasta el final de quién es Jesucristo en nuestra vida y por supuesto vamos a asegurarnos de la salvación. Me llama la atención lo que hacía un profesor en la universidad cuando yo estudiaba. El profesor decía lo siguiente, él llegaba a la clase, nos daba una hoja en blanco a todos nos daba una hoja en blanco. Y llegaba y decía lo siguiente, agarre y póngase allí 100, usted tiene 100, ya hoy ya usted tiene 100. Es decir, era la mayor, por supuesto, calificación. Así que póngase 100 allí usted mismo, usted tiene 100. Ahora usted tiene que empezar en todo el semestre, tiene que empezar a luchar para que no deje quitarse esa nota o no deje bajar esa nota que usted tiene. Y mucha gente, por supuesto, ya las calificaciones no eran de sumar, sino de restar. Y somos nosotros mismos los que nos quitamos la salvación. Somos nosotros mismos los que dejamos de creer en Jesucristo. Somos nosotros mismos los que dejamos de tener una vida ejercitada de manera espiritual en Jesucristo. Son nuestras propias acciones. Y yo quisiera invitarte para que podamos orar en esta noche, para que podamos orar y a través de una oración, hermanos, podamos ejercitar nuestra fe diariamente. Conéctese con Dios allí en su casa diariamente a través de la radio, los programas de nuestra asociación. Conéctese allí y a través de esta, por supuesto, conexión que debemos tener con Dios, podamos conocer diariamente quién es Jesucristo. Jesucristo en nuestra vida es el Salvador. Créelo, acéptalo, vívelo y por supuesto manténlo y serás salvo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar en esta noche en el nombre de Jesucristo y vamos a finalizar con el tema de hoy. Vamos a orar. Señor,
Gracias por tu amor y tu misericordia. En esta noche queremos orar para darle final al tema de hoy. Señor, necesitamos conocerte más. A través de tu palabra necesitamos creer en ti, Señor. Necesitamos poner nuestra mirada en ti y no necesariamente en una semana, no necesariamente en un día, no necesariamente por una ocasión como lo es, por supuesto, la pandemia que ha declarado al mundo en estado de emergencia. No necesariamente por este tiempo o por una ocasión, sino más bien, Señor, que sea para salvación, para perseverar, por supuesto, hasta el final salvos y poder heredar la corona de la vida cuando tú vengas en gloria. Señor, gracias por mostrarnos hoy a través de tu palabra que tú eres el Cristo, eres el Salvador, eres el Dios de nuestra vida que nos puedes, por supuesto, dar salvación, nuestro Redentor. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Señor, por escucharnos en esta tarde. Que tu palabra siempre esté en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, querido hermano. Que la paz del cielo pueda morar contigo y en tu corazón. Y, por supuesto, recordando que Jesucristo es el Dios de nuestra vida. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Hemos presentado su programa, La historia de la Iglesia de Dios y su misión en tiempos de crisis. Gracias por acompañarnos. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí.